Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Wenui, Compuñaña, les damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Nos invitamos a compartir una hora de información y novedades aquí por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Video Cables, por alrededor de una hora aproximadamente. Comenzamos la jornada de este martes 30 de abril, último día del mes, con mucha información y muchas novedades. Poco movimiento en el centro administrativo, en la jornada de este martes 30, marcada por el paro nacional. Bariloche tuvo poco movimiento, el centro administrativo provincial funcionó al público casi en su totalidad. Sin embargo, muy pocas personas se acercaron a realizar trámites. Beatriz Contreras, coordinadora del Centro Administrativo Provincial, informó que de los cerca de 40 organismos de Río Negro que funcionan en el edificio, solo la parte de educación no concurrieron por el paro. Bueno, totalmente se adhirió solamente educación, que son las supervisiones 1, 2 y 3. Eso es un acatamiento 100%. El resto de los organismos, que son 38, por ejemplo, les nombro algunos importantes, donde tiene mayor afluencia el público, Registro Civil, Policía, CREAR, bueno, CAT de la Municipalidad, bueno, son varios, 38 como ya te dije, esos están trabajando normalmente. Sí se ve una afluencia de público mucho menor, digamos un 10% más o menos. Pero bueno, teniendo en cuenta los números que nos daba, prácticamente está funcionando, ¿no? En su totalidad, excepto de educación. Absolutamente, está funcionando. Todos los organismos del centro administrativo funcionan, como ya te dije, con mucho menos público. Bueno, el horario normal. El horario normal. Cada organismo tiene su horario, ¿no? También nos decían el 1 de mayo y el 3 de mayo funciona aquí en el centro administrativo. No, el 1 de mayo no funciona y el 3 tampoco funciona. A tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta, pero bueno, eso ya la gente lo sabe de por sí, digamos, ¿no? El 1 de mayo nadie trabaja, nadie hace trámites, y el 3 de mayo, que es el día de Bariloche, tampoco. Muy bien, Beatriz. ¿Algo más que nos quieras comunicar acerca de bueno, el centro administrativo? No, eso que normalmente, bueno, la gente, acá tenemos una afluencia más o menos de 1.700 personas por día, diarios. Cuando no hay alguna actividad anormal, digamos, de que son mucho más, por ejemplo, alguna cosa de cultura que haya organizado, que es atractiva para la gente, pero cotidianamente son 1.700 personas que más o menos circula o necesitan del centro administrativo, ¿no? Bueno, como usted lo mencionaba, hay muy poca afluencia, ¿no?, de público. En la jornada de hoy se nota por ese lado, ¿no?, sí, pensando en el paro. Sí, sí, menos del 10% diría. Vos verás que está vacío esto. Ahí pasaban las palabras de Beatriz Contreras, coordinadora del Centro Administrativo Provincial. Tal como anunciaron los principales gremios en Bariloche, desde las 12 del mediodía de este martes 30 de abril, integrantes de distintas organizaciones y agrupaciones se movilizaron desde Onelli y Moreno hacia el centro cívico. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Río Negro, Jorge Molinas, calificó como excelente la convocatoria en la ciudad y el resto de la provincia. Bajo la consigna "No se aguanta más", los ejes son contra los tarifazos, los despidos y también contra el hambre. Lo que nos convoca con la consigna "No se aguanta más", creo que es la consigna más justa para este momento. Los ejes son contra los tarifazos, contra los despidos, pero uno de los ejes más convocantes es contra el hambre. Es imposible que en un país rico en recursos naturales, que produce alimento inclusive para 10 veces su población, hoy tengamos que ver pibes y pibas que revuelven basura para poder comer, o lo que vimos hace pocos días, una jubilada que se quiso quitar la vida para no ser más una carga para su familia. Por eso esto nos convoca, y además es un gobierno que ha tomado la definición de profundizar el ajuste. Fíjate que Macri el otro día le hacen una nota
le preguntan qué sentía cuando veía un pibe con hambre y responde que la situación estaba mejor porque había más asfalto, más cloacas. Y con Carrió diciendo que estamos mal por la pesada herencia, pero que vamos a estar mucho mejor, pero repitiendo este mismo modelo. Por eso esto ha sido, creo que el detonante de lograr aún mayor grado de unidad, de decir que de acá a octubre que tenemos que estar en la calle para convencer a toda la población que este gobierno no tiene apoyo y que en octubre debemos cambiar el gobierno. Y mientras tanto redoblaremos el esfuerzo, los paros, las movilizaciones y estar en la calle cada vez con mayor grado de unidad. ¿Cómo están siguiendo lo que pasa en el resto del país, especialmente en la capital, con movilización de fuerzas de seguridad? Mirá, los contactos que tenemos nosotros con los compañeros a nivel nacional nos dicen que el paro es exitoso en todo el país, inclusive sindicatos donde su dirigencia por ahí no ha convocado al paro, hoy se está adhiriendo a la medida. Mira, el grado de adhesión en los sindicatos que hemos adherido es altísimo. Toda la administración pública de la provincia de Río Negro está parada de manera absoluta. En el ámbito privado la evaluación la tienen que hacer los compañeros de la CGT. De nuestra central, todos los sindicatos que han parado, el paro ha sido entre el 98 y 100% de adhesión. Y es más, hay sindicatos hoy marchando cuyas conducciones centrales no habían definido paro y hoy nos están acompañando. Creo que es una jornada muy importante, con un alto grado de movilización y que es la respuesta en unidad de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno que ha demostrado una insensibilidad, un ajuste salvaje, un presidente que cuando le preguntan qué siente sobre un chico con hambre le responde que ahora está mejor porque tiene asfalto, una barbaridad, una representante del poder como Carrió que sale a decir que hay que aguantar y que ya van a venir los tiempos mejores cuando la gente se está muriendo de hambre. Creo que esta es la respuesta justa y necesaria que se va a ir redoblando, porque si el gobierno apuesta a redoblar el ajuste, nosotros vamos a redoblar la calle, la marcha, la intensidad de la lucha. Así que en ese sentido, una muy buena medida y lo que esperamos es que en octubre este gobierno se vaya y que no vuelvan nunca más. En la provincia, ¿cómo ha sido en otros lugares, en otras ciudades? Y en Viedma, a las 10 de la mañana, se concentró con movilización. En este momento está en Fisquemenuco, General Roca. En Bolsón también a las 11:30 había una concentración. En Jacobasi. Creo que ha sido una jornada de alto grado de movilización. Pasamos a otra información aquí en Muley-Zungu. La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche resolvió rechazar todos los planteos de la UTGRA en la acción entablada por la Cámara de Turismo Bariloche, la Asociación de Hoteles de Turismo Filial Bariloche y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche. También la Cámara de Trabajo confirmó la sentencia dictada a comienzos de este año sobre que el derecho a peticionar de la UTGRA no debe violentar el derecho constitucional de los demás, impidiendo el tránsito y la obstaculización del normal desenvolvimiento de las actividades. Hemos recibido el fallo con bastante agrado, entendiendo que parte del planteo que hace el sector empresario es de cuando se hacen acciones de este tipo, no interrumpan lo que era el tema del tránsito y el libre acceso de los turistas, con lo cual lo vemos con mucho agrado. Con respecto al planteo de UTGRA, digamos, ellos tienen las instancias nacionales para poder hacer todos sus reclamos y creo que ahí es el ámbito donde ellos tienen que discutir. Ya lo hemos planteado varias veces, así que nada, esperemos que esto siga su curso y entendiendo que ellos el planteo salarial lo tienen que hacer en sus paritarias nacionales. Bueno, entendemos que esta es otra instancia judicial, hubo una primera, un primer fallo. Hubo una apelación y ahora una Cámara de 3 jueces ha resuelto nuevamente, si se quiere, en contra, digamos, a los planteos de UTGRA. Sí, es correcto. De vuelta, de alguna forma lo que nosotros queremos garantizar es la libre circulación, no solamente de los trabajadores de otras actividades cuando se hacen estos planteos en la calle, sino también del turista, porque no podemos tomar a los turistas de rehenes, entendiendo que son los que nos dan trabajo a Bariloche. Bien, para que la gente por ahí que no está muy al tanto entienda de qué se trata, ¿no? Esta discusión que se está dando, que ahora está en el ámbito judicial. Nada, por un lado es una discusión salarial, insisto,
que es algo que se tiene que discutir en sus paritarias nacionales, y por el otro lado lo que nosotros planteamos es la libre circulación, ¿sí? Lo que nosotros entendemos que no podemos seguir todo el tiempo parando a la ciudad por planteos que pueden ser legítimos, pero no son las formas, y no concordamos en las formas. Bueno, surge a partir de las movilizaciones, ¿no?, que ha hecho el gremio con relación a algunos cortes de calle y manifestaciones en actividades, digamos, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Sí, es correcto. Digamos, el dato más triste es que nosotros teníamos la carrera de las 1000 millas y por este tipo de situaciones, en principio entendemos que el año que viene no van a estar en Bariloche. Entonces, por eso nosotros hacemos este tipo de planteos, porque es la defensa, lo que estamos haciendo es la defensa de los ingresos para Bariloche, ni más ni menos que eso. Y hoy necesitamos darle al empresariado, a la gente que viene y opta a Bariloche para hacer sus eventos, garantizarles esas cosas mínimas. Felipe, ¿de alguna manera era el fallo que estaban esperando? ¿Tenían en vista, digamos, una sentencia positiva en este caso? Siempre uno trabaja para que las cosas salgan positivas. Y nuevamente, insisto, esto no es para festejar, ¿sí? No tenemos que venir a festejar este tipo de cosas, tenemos que festejar que haya trabajo. Esas son las cosas que uno tiene que salir a buscar. Nada, esta es una resolución judicial, habrá que acatarla en el caso de UTGRA y seguiremos trabajando, digamos, esto no impida que no sigamos discutiendo y pensemos en Bariloche hacia adelante. Por último, Felipe nos recuerda quiénes, además de la Cámara de Turismo, presentó, digamos, una denuncia en el ámbito judicial y, bueno, derivó en este fallo. No, esto lo hicimos en conjunto con la Asociación de Hoteles y la HT, junto con la Cámara de Turismo. Ahora vamos a pasar a una información en el ámbito provincial. En los últimos días arribaron a la capital rionegrina 37 ambulancias que se encuentran totalmente equipadas y permitirán renovar y ampliar el parque de ambulancias de todos los hospitales de la provincia. La compra fue realizada con fondos provinciales y la entrega se concretará el próximo miércoles 8 de mayo en la capital de la provincia, en la ciudad de Viedma. Lo importante es que es una compra muy valiosa para los hospitales de la provincia de Río Negro, algo encomendado por el señor ministro, el licenciado Fabián Esgay, y que se van a componer de 37 ambulancias con unidades de terapia intensiva móviles y unidades 4x4 y unidades de mediana complejidad, pero bueno, es una tarea muy importante que tenemos que asumir nosotros como desde la dirección de emergencia. Esto en este momento lo estamos auditando y creemos que cada hospital va a tener su ambulancia tan solicitada por la población de la provincia de Río Negro. ¿Totalmente equipadas? Totalmente equipadas, unidades de terapia intensiva móvil y unas de mediana complejidad que prácticamente son unas unidades con una puesta a punto y determinación de gran apreciación dentro en la compra que se hizo con tanto esfuerzo. Sí, ya las tenemos a todas acá. La semana que viene hacemos la entrega a cada uno de los hospitales. Vamos a hacer la entrega acá en Viedma a todos los directores y todo su equipo. La verdad, muy felices, muy contentos, porque la verdad que es un tema en nuestra provincia que es tan extensa, que es tan grande la red de salud, tener los vehículos en condiciones es muy importante. Habíamos hecho una entrega en el 2015, otra en el 2016. Bueno, ahora era importante que podamos llegar a todos los hospitales. Compramos 37 ambulancias, una para cada hospital. Y bueno, la verdad que es una necesidad que hoy tenía el sistema de salud y hemos dado respuesta una vez más. Bueno, una importante inversión que realiza el gobierno provincial. Sí, casi 100 millones de pesos la inversión en esto, porque además de todo lo que venimos invirtiendo en salud, y además de las ambulancias del sistema de emergencia que también están en proceso de compra. Bueno, es muy importante el aporte que está haciendo la provincia, y vuelve a reflejar el interés que le ponen y que le ponemos como gobierno provincial a la salud pública.
Lamuen. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más información, más novedades aquí en Muley Sumu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en el informativo, en el segundo bloque del noticiero. Usted nos puede ver a través del canal 2 de aire y canal 10 de ABC Videocable. Si usted se quiere contactar con la producción de aquí del noticiero, lo puede hacer al 2944 69 75 17. Allí lo atenderá Oscar. Continuando con este paro nacional activo y la movilización aquí en Bariloche, Edgar Actis, de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE, señaló que nosotros formamos parte de esta corriente de trabajadores y trabajadoras que enfrentan las políticas de este gobierno nacional, que castiga duramente al pueblo y a los estatales en particular, con despidos, con cierres de organismos claves y beneficiando a unos pocos. Desde la CTA Autónoma y ATE Bariloche señalaron que la adhesión al paro fue importante en la ciudad y en otros puntos de la provincia. Nosotros dentro de la CTA Autónoma, como ATE Seccional Bariloche, formamos parte de esta corriente de trabajadores y trabajadoras junto a las organizaciones sociales como la CETEP, la corriente clasista y combativa. Venimos enfrentando esta política de este gobierno nacional que castiga duramente al pueblo y a los trabajadores estatales en particular, con despidos, con cierre de organismos clave como es la SAF, achique en el caso del INTA, despido de trabajadores del INTI, el riesgo de que se cierre la planta de agua pesada de la PIAP en Neuquén,
Bueno, este es un gobierno que solo beneficia a unos pocos y castiga a la mayoría del pueblo argentino, generando hambre, desocupación, entrega y represión. Por eso que hoy para nosotros es una jornada de lucha muy importante y tenemos que fortalecer esa unidad que venimos construyendo juntos en la calle y en las urnas para finalmente lograr derrotar por todas a este gobierno de Mauricio Macri. El alcance es masivo, ha sido mayoría de los organismos provinciales y nacionales, el acatamiento supera el 95% y la presencia de trabajadores y trabajadoras de esos organismos en esta marcha también es contundente y es muy importante. Hoy lo que demuestra claramente que este gobierno ha generado una situación de despido, de precarización laboral, a una situación que nos lleva a que nos una la necesidad de enfrentar y derrotar a este gobierno. No se soporta más. Acá confluyen no solamente trabajadores y trabajadoras estatales, sino de distintos sectores que venimos padeciendo esta política de este gobierno nacional. Están también presentes el abuelazo, compañeros de distintas organizaciones de desocupados, como es la Corriente Clasista y Combativa, como es la CETEP, que hoy padecen y sufren las consecuencias. Este gobierno ha aumentado el hambre, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desocupación, sigue entregando todos nuestros recursos, vacía organismos claves de los organismos nacionales, como es la SAF, el INTI, fabricaciones militares. Es un gobierno que ha entregado absolutamente todo. Por eso esta contundencia de esta jornada de lucha, en unidad con las distintas organizaciones sociales, gremiales y partidos políticos, tiene que llegarle a este gobierno para que finalmente logremos sacarlo de este cargo. Así que bueno, esperamos que finalice con una jornada de lucha tranquila y podemos finalmente derrotar a este gobierno. Bueno, recordanos cuáles son los principales puntos de este paro y de esta movilización. Bueno, los principales puntos, digamos, nos une es el rechazo al ajuste contra esta política de despidos, contra la que, digamos, terminan cerrando fábricas elementales. Nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una política que defienda al pueblo, que defienda la producción nacional, que defienda la soberanía, que defienda a los organismos del Estado Nacional, que son claves y son piezas fundamentales para un país soberano y que desarrolle toda su producción y soberanía nacional y alimentaria. No se puede seguir sosteniendo un gobierno con estas características. Ese es el principal motivo de esta lucha. Bueno, ¿cómo califican la jornada de hoy? Bueno, como muy exitosa. Recién estamos comenzando con esta movilización acá, pero ya sabemos, digamos, que desde el hecho de que, digamos, el acatamiento es masivo y la contundencia de la presencia de trabajadores y trabajadoras en las calles demuestra que la necesidad de enfrentar y derrotar a esta política nos une. Y el SOYEM también estuvo de paro. Por su parte, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Ernesto Loser, afirmó que la adhesión del personal municipal fue el 100% porque sabemos que las políticas de hoy están en contra de los trabajadores, las vivimos y las sufrimos. Así argumentó que por las políticas del gobierno estamos en la calle para que todo el mundo sepa que la Argentina se está cayendo, así lo señaló Loser en la movilización de este martes 30. La adhesión es 100% en nuestro caso y sobre todo porque vivimos esta política de frente, siempre peleando con esto y sabemos que nosotros sabemos que las políticas hoy están en contra del trabajador y las vivimos y las sufrimos todos los días y a nivel ciudad podemos ver cómo le han sacado de los presupuestos, tanto provinciales como presupuestos de la municipalidad, le han sacado los fondos desde Nación. Por eso nosotros hoy estamos en la calle para que sepa todo el mundo, sobre todo todo el mundo, porque así se escucha afuera que se está cayendo la Argentina y se está cayendo y vienen solamente los capitales especuladores. Solamente vimos los otros días que un banco ganó terrible cantidad de dinero, un banco que se fue de Chile. ¿Por qué? Porque acá ganaba mejor. Bueno, hacia esa patria de capitales que tenemos que destruir para que por lo menos
la clase trabajadora crezca, porque que yo sepa, fuentes de trabajo no han abierto, y menos en Bariloche. Bariloche cada día tiene más pobreza y tiene menos trabajo cada día, ¿sí? Se realizó el primer encuentro de mujeres mapuche tehuelche de la región sur. El encuentro tuvo lugar en Los Menucos el pasado fin de semana. Se abordaron temas inherentes al rol de la mujer en los procesos políticos, sociales y culturales del pueblo mapuche tehuelche. El encuentro surgió desde la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Fue organizado por la coordinadora de la región sur de Educación Intercultural Bilingüe, Daniela Lagos. Además, contó con el apoyo de la presidencia del CODESI y comunidades de la provincia. Nuestro equipo se compone de 6 personas, una por cada zona. Da la casualidad que este equipo nuevo que empezamos a partir de diciembre del año pasado en el Parlamento, fuimos nombrada, somos 6 mujeres. Está la zona andina, en donde tenemos a Karina Curigual, como subcoordinadora de AIB. Después está la zona sur, que tenemos a Dianela Lagos también. En la zona atlántica tenemos a Alba Morales y en la zona valle tenemos a Florencia Torres. Luego está Ayelén Cañumil, que es la coordinadora general del equipo, es decir, es quien tiene las relaciones más directas con cada una de sus, es quien coordina el trabajo de las 4 subcoordinadoras. Y yo, que estoy como referente y articuladora de lo que es educación, las comunidades y el AIB. Una responsabilidad bastante amplia, digamos. Le recordamos a la gente que EIB significa o es un programa de educación intercultural bilingüe en Río Negro. En Río Negro, que depende del CODESI, que es nuestra organización provincial, y la coordinadora del pueblo mapuche. Quiero decirte que la coordinadora del pueblo mapuche está compuesta por 126 comunidades de la provincia de Río Negro. Bueno, con Cristina queremos hablar sobre un encuentro que se realizó recientemente en, entendemos, la ciudad de Los Menucos, donde surgió la posibilidad o la continuación de una decisión que hubo en un parlamento mapuche de concretar un encuentro de mujeres mapuche. Es así, en diciembre, cuando nos nombran, el parlamento nos designa una responsabilidad que tiene que ver justamente con la gran cantidad de mujeres que están viniendo a hacer denuncia, y a las fiscalías de género a hacer denuncia por violencia, maltrato, violaciones. Inclusive, bueno, hemos tenido algunas mujeres que han desaparecido, ¿no?, por el tema de estas cuestiones. Entonces era necesario empezar a hablar sobre el tema, no solamente de eso, sino también de lo que se trata del ESI en educación, que es un tema transversal, como lo es educación intercultural bilingüe, en donde nosotras las mujeres mapuches tenemos que estar preparadas y saber cuál es el contenido de eso, y también ser parte, ¿no?, porque de eso se trata la consulta libre, previa e informada. Bueno, ¿cuántas mujeres participaron y qué fecha fue el encuentro? Fue 27 y 28 de este mes, digamos, ayer llegué. Y se hizo en Menucos, fue el primer, queremos decir que es el primero que se hace desde nuestra organización. La intención de esto es hacer en las 4 zonas, porque las 4 zonas tienen que aportar a todo este sistema, tanto educativo como también de políticas públicas con respecto a lo que son las problemáticas de género que nos traviesa también, ¿no? Bueno, en este encuentro, ¿cuáles fueron como los temas principales que pudieron hablar y bueno, y discutir, profundizar, abordar? Bueno, el principal tema fue el rol de la mujer dentro de las comunidades con respecto a la familia. Cómo nosotros nos vamos a parar con respecto al cuidado de la familia y a la educación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Saber cómo enseñar a nuestros chicos y a nuestras chicas, niñas y niños, niñez, la responsabilidad de tener respeto hacia el otro género. Y esto tiene que ser un ida y vuelta, tanto responsabilidad de la mujer como del hombre. Acá no se trata de una cuestión más que nada verticalista, sino horizontal, en donde nosotros tenemos que bregar la seguridad también desde el ESI, como decíamos recién, desde educación, que ellos puedan saber cómo defenderse y saber que hasta dónde
uno puede permitir ciertas cosas, ¿no? Y entonces, desde educar desde bien chiquitos, como nos decían algunas ñañas, algunas pillancuses que estuvieron participando, antiguamente la mujer era como muy sumisa a lo que es el matrimonio en sí, y dedicarse siempre a la casa y demás, pero también nos contaban algunas ñañas que siempre se hablaba de este tema. Siempre surgió. Ese fue como una cuestión, un eje principal que estuvimos trabajando. Con respecto a este encuentro que se realizó el fin de semana pasado en Los Menucos, se denominó Ñimi Tutuain Taín Cuifique Kimun, revalorizando nuestros conocimientos ancestrales. Se prevén más encuentros en diferentes zonas de la provincia. Los temas abordados fueron el rol de la mujer en las comunidades con respecto a las familias, cómo enseñar a nuestros hijos a tener respeto hacia el otro género y viceversa, así lo indicó Cristina Marín, referente mapuche, también procreación, cuidado, aborto, cómo se planificaba un embarazo, entre otros. El otro ítem fue el tema de la procreación, del cuidado, que tiene que ver para llegar a lo que es el tema del aborto, ¿sí? Que es un tema bastante candente que se trata en la sociedad argentina y en todas las sociedades del mundo, pero ver cómo nosotros las mujeres mapuches trabajamos esa temática. Hubo distintas posiciones respecto a eso, hay mujeres que dicen que no están de acuerdo al aborto, y hubo mujeres que en donde dijeron que antiguamente se abortaba con la huen, con yuyos, como decimos nosotros, pero también hay abuelas que nos contaron la forma de cómo se cuidaban para poder no quedar embarazada, y también de cómo se programaba o se planificaba un embarazo, que tenía que ver con esta conexión como tiene nuestra cosmovisión con la luna y esos periodos de menstruación que tenemos las mujeres. Bueno, hay además en este tipo de encuentros una mirada, ¿no? Que quizás pueda hacer un aporte a este tipo de discusiones que se está dando en la sociedad, que justamente es la cosmovisión mapuche. Claro, justamente la cosmovisión mapuche tiene esta mirada más amplia, no justamente bien efectiva, sí estamos en contra del aborto, sino que hay una variedad de pensamientos y una variedad de formas en la que no se acuerda efectivamente si estar de acuerdo al aborto, ¿sí? Sí, en algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, una violación, una niña que no está en condiciones de tener una criatura y todas esas cuestiones, pero no hay una posición bien clara de si sí o si no al respecto. Por eso llamamos mucho la atención a aquellos consejos que nos daban las piliancús y las abuelas, sobre cómo cuidarnos, cómo prevenir y cómo obviamente cuidarnos nuestro cuerpo, ¿no? Para no llegar a lo que es el abuso o la violación. Cristina, a partir de este espacio, ¿ustedes ven que son necesarios generar más instancias donde se puedan reunir las mujeres mapuche? Sí, claro, sí. No te olvides que bueno, el avance de lo que es el capitalismo y el patriarcado, tanto a nivel mundial como a nivel argentino, hace que tengamos necesidad de estos encuentros. Por eso la organización está previendo un encuentro en cada zona, como te dije antes. Comenzamos con la zona sur, luego será la zona valle y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿para qué fecha sería la próxima instancia, el próximo Parlamento, otra uno, como bien lo mencionamos? No tenemos fecha. Cuando nosotros vengamos, se las vamos a informar. Esto queremos decir que es autogestionado. Las subcoordinadoras en el esfuerzo de gestionar el espacio para que las SOMO puedan dormir una noche en el lugar donde se haga, y esto obviamente lleva todo un tiempo porque no tenemos recursos para hacerlo. Vos sabes muy bien, Lamien, que todas las cuestiones que nosotros trabajamos es a pulmón más que nada, y por eso queremos también agradecer no solo a la Lamien de Anela Lagos, que hizo un gran esfuerzo para que este encuentro, el primero, se hiciera en la zona sur, que vos sabés que es difícil para la gente del campo moverse, y la verdad que lo hemos logrado, y bueno, daremos el segundo paso. Muy bien, Lamien, muchas gracias por darnos cuenta de este tipo de encuentros, y esperamos ir informando
en la medida de que se vayan realizando más espacios como este que involucren a las mujeres mapuches. Sí, claro, bueno, hay una cuestión muy interesante con las mujeres mapuches, más que nada las jóvenes, SOMO, que están participando muy activamente en movimientos feministas y demás, y que eso es interesante porque abre otras ventanas y también abre otras formas de cómo poder llevar adelante estas cosas que nos aquejan, que tienen que ver con la violación, la muerte de nuestras hermanas, ¿no? Muchísimas gracias también. Feley y bueno, Feicay a ustedes. En su paso por la localidad, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri, recorrió las obras del gimnasio de la Universidad del Comahue y se refirió a varios proyectos en desarrollo para Bariloche. En otro orden de temas, habló de las obras de la calle Mitre y la nueva terminal. Indicó que otro de los trabajos a encarar es la red de agua para el barrio Muticias, y también respondió sobre la terminación de la rotonda del Chango Más. Considerando las obras públicas que están en ejecución en la provincia, bueno, la calle Mitre, que quisiera saber los tiempos y si estuvo con los obreros que estuvieron reclamando estos días por la falta de pago. Sí, continúa, fue una cuestión que se subsanó por parte de la empresa, continúa a buen ritmo todo lo que es la recuperación de la calle Mitre, y bueno, esto sí avanza y los plazos están dados aproximadamente en los tiempos previstos, así que no habrá ningún inconveniente recuperar de una vez por todas la calle y dejarlas en las condiciones como siempre se previó. Y la pregunta que siempre le hacemos, los tiempos también de la nueva terminal que está demorada, ¿no? Claro, y sobre todo la gran demora fue en la adquisición de la tierra. Se perdió muchísimo tiempo en lo que fue la adquisición de la tierra para poder llevar adelante. Casinos está planteando, ya hizo lo que es el concurso de proyectos y contratación de las empresas. Definido eso, se empezará y se iniciará lo que es la terminal. Pero si hubo una gran demora, tuvo que ver mucho con lo que fue la adquisición de la tierra. La empresa está en tiempos, digamos, no se ha vencido, no hay multas que se puedan efectuar. Pasaron 3 años desde el anuncio hasta que todavía no se ha hecho. No, porque Casinos es una empresa, es una obra privada, no es una obra estatal. Lo que hace el gobierno de Río Negro es utilizar el canon que le pagaría Casinos al gobierno de la provincia, que en vez de llevarlo a las rentas generales, en vez, como se dice de otros gobiernos, pagar sueldo con ese dinero, el gobernador tuvo la excelente idea de decir: esos fondos, que Casinos construya la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, como así también baños públicos en la localidad del Bolsón y una plaza en la localidad de Ingeniero Jacobasi. Ese fue el acuerdo y esa fue la gran idea. Después, obviamente, la demanda de la ubicación, en qué tierra, en qué espacio, fue decisiones que fueron tomando desde el municipio. Sobre todo trabajar en lo que es el barrio Muticias, que necesita un rebombeo de agua, y también esto es importantísimo, sobre todo porque teníamos una demanda en ese lugar y tenemos que resolver sobre todo la ubicación del rebombeo, ¿no? Estamos también viendo y vamos a también tener contacto con Junta Vecinal Las Quintas, producto de que, bueno, hay un espacio que necesitamos para la localización del rebombeo, y bueno, se barajaban distintos sitios. Uno es posible la Plaza Jacinto Jiménez. Bueno, todo esto a dialogar, pero empezábamos a caminar. Recordarán los veranos, las Muticias, y desde acá la vemos, es el sector más alto del casco urbano, y siempre, obviamente, por problema de presión y por el crecimiento de la ciudad, demanda mejor abastecimiento de agua. El único punto, el resto del casco urbano que estamos viendo desde acá, de esta impresionante vista, no tiene ningún inconveniente, pero eso, al tener altura, al haber crecido la cantidad de medidores y de casas con respecto a lo que fue la creación de Barrio de Muticias, entonces ahora vamos con esta obra de rebombeo. Ministro, nos consultaban recién sobre la culminación, la terminación de la rotonda de Pasaje Gutiérrez y Germán, la de Chango Más, como le dice la gente. ¿Qué es lo que pasa con esa obra, la terminación? La municipalidad estaba, nosotros habíamos dejado ya preparado todo lo que es cañeros para lo que son de cruces de caños de agua, para poder hacer el riego. Entonces estaba en vista, y lo habíamos acordado con el intendente, en hacer una parquización. Y después de
detalles y vicios que hubo en cuanto al hormigón en una zona que se hizo una reparación, está siempre en garantía, porque las garantías de nuestras obras, en este caso las viales, duran más de un año, producto que tiene que pasar por todos los climas. Pero básicamente... ¿Se dilató en qué medida la obra, la culminación? Aquella vez, 5 meses se tardó en finalizar los plazos, puesto porque la misma empresa se abocó a lo que fue la terminación del acceso, vieron lo que es la ruta 40, que pasa por Dinahuapi, la repavimentación de todo Dinahuapi, ¿se acuerdan en el acceso? Abandonó, digamos, la rotonda para llevar adelante esa obra. Penalizaciones, multas, pero después llegamos a buen puerto. ¿Ya está entregada como obra o no? No tiene la recepción definitiva, sino la recepción provisoria, como se hace con las obras. ¿Por qué? Porque siempre se verifica después si tiene algún tipo de falla con un plazo que tiene que pasar por todos los climas, ¿no? Cuando lo probás. Esto figura en los pliegos. Desde que fui ministro de Obras Públicas extendí el plazo de garantía, porque antes era de 6 meses y no verificaba en todas las condiciones de un año o en los cambios climáticos para poder tener una obra como corresponde. Tenemos más información para compartir con ustedes con respecto al paro, la movilización que se realizó este martes aquí en la localidad y bueno, en la provincia, pero vamos a ir a una breve pausa y después le cuento de qué se trata. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB. Voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Como les comentábamos, organizaciones sociales se sumaron al paro y a la gran movilización aquí en Bariloche. José Wenchuan, referente de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular de la CETEP, aquí en Bariloche, dijo también que nos sumamos a esta medida porque son los sectores más humildes los que están sufriendo más. Sobre la situación social, el referente de la economía popular enfatizó que el hambre se hace notar cada vez más y hay más comedores en todo el país. Nosotros también como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular somos parte de este llamado a movilizar hoy, porque sabemos que nuestros compañeros, nuestro sector, los sectores más humildes son los que hoy están sufriendo más. Al tener que abrir, nuestros compañeros tienen que abrir cientos y cientos de comedores a lo largo y ancho de todo el país, donde el hambre se está haciendo notar cada vez más en los sectores más vulnerados, donde ya no se puede sostener las familias con el sueldo básico,
cuando ya tenemos un gobierno que nos oprime, un gobierno que nos hace pasar hambre, un gobierno que no le importa la educación, que no le importa la salud, que no le importa la pobreza que están viviendo nuestros sectores. Por eso nosotros, como desde el principio de cuando Macri asumió este gobierno, ya sabíamos con qué nos enfrentábamos y decidimos que a partir de que Macri empiece a gobernar íbamos a estar en la calle, y lo hemos estado cumpliendo, y vamos a estar en la calle hasta que nos siga gobernando esta persona que no tiene nombre, un insensato, una persona mentirosa, una persona que solamente está gobernando para sus amigos. Nosotros hoy estamos en lucha constante contra el hambre y contra la necesidad de nuestro pueblo. Nosotros, más de sumarnos, somos parte de este llamado a movilizar y de este paro nacional. Venimos trabajando a nivel nacional con todas las centrales combativas. Venimos ya desde que empezó este gobierno de Macri haciendo alianza, acuerdo con las distintas centrales, porque sabemos que hoy la única manera de poder pelear por nuestros derechos es estar en la calle y hacernos visibles ante esta situación que hoy estamos pasando, los sectores más vulnerados, los sectores más humildes, que no tienen acceso a un sueldo básico, los compañeros de la vía pública, que muchas veces tienen que salir a ganarse el mango porque no hay trabajo. Nosotros tenemos que día a día abrir a lo largo y ancho de todo el país cientos de comedores, que en los cuales no nos causa ninguna alegría tener que abrir comedores, porque esto nos quiere decir que estamos mal, que vamos mal como sociedad, pero es necesario porque tampoco podemos permitir que las familias y los pibes más vulnerados se pasen de hambre, mueran de hambre. Es lamentable la situación que hoy nos está llevando este gobierno, y la única medida que nosotros tenemos para combatir eso es la movilización, es la concentración pacífica que estamos llevando en todo el país, y es necesario de que la sociedad nos acompañe, porque hoy en día ya no solamente ataca a los trabajadores y a los sectores más humildes esta medida que está llevando el gobierno a cabo, sino que abarca toda la sociedad con los impuestos, con la suba de las tarifas. Es impresionante cómo ya no se puede pagar, y nosotros le decimos basta a este gobierno, basta de ajustes y basta de seguir manipulando la información a los grandes medios de comunicación. Hoy necesitamos una patria digna y soberana para todos. Bien, la MUEN, les pedimos que preste atención a la siguiente información, tiene que ver con el mercado comunitario, ya que es un ejemplo a nivel país en el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué le decimos esto? Porque a partir del día 2 de mayo, el mercado comunitario dejará de entregar bolsas de arranque, también conocidas como descartables de un solo uso. Es el primer mercado del país que toma esta determinación, siendo Bariloche un ejemplo a seguir en esta materia y punto de lanzar en este sentido. Mariana Jarolaski, responsable del mercado comunitario municipal, informó además que recientemente se incorporaron en la góndola productos para celíacos. Este 1 de mayo el mercado comunitario permanecerá cerrado por el feriado del Día del Trabajador, y nos recordó que el horario de atención son de martes a viernes de 10 a 18:30 y los días sábados de 9 a 16 horas. En realidad lo que nosotros estamos queriendo transmitir es que a partir del 2 de mayo hemos tomado la decisión, hablando con todos nuestros compañeros y también con nuestros clientes, de dejar de utilizar bolsas de arranque. La bolsa de arranque es la bolsita que está en todas las verdulerías o en supermercados, en donde uno arranca una bolsa, saca, pone 2 o 3 productos y llega a su casa y la tira. Son los llamados descartables de un solo uso. Entonces nosotros sabemos que la mayoría de esas bolsitas termina flotando en el lago o volando por el bosque, porque son muy chiquitas y son muy difíciles de degradar. O sea, pasan muchos años hasta que la tierra las puede absorber. Así que bueno, decidimos desde acá, desde el mercado, aportar nuestro granito de arena a cuidar nuestro medio ambiente. Así que bueno, a partir del 2 de mayo ya no las vamos a tener disponibles para el uso. Bueno, esto
nos posiciona aquí en Bariloche como el único mercado, si se quiere, que profundiza un poco más, ¿no?, en esta decisión de ir tratando de no seguir contaminando más, como se dice, ¿no? Exactamente, lo que queremos es cortar un poco todo lo que es la acumulación de residuos y bueno, es nuestro granito de arena, por eso le pedimos a los vecinos, a los clientes que nos acompañen, que traigan sus bolsas, que entiendan también, eso es un cambio, porque bueno, es la primera vez que se hace algo así, en donde directamente no se da más bolsa. Así que bueno, les pedimos paciencia y que entiendan y que nos acompañen en este proceso que bueno, que es en realidad beneficioso para toda la comunidad. Bueno, a veces sucede, ¿no?, que hay gente que va a la parte de verduras y tiene 4 o 5 bolsas para pocos productos, ¿no? Sí, y aparte muchas veces esa bolsa lo único que hace es transportar ese producto a la casa, o sea, agarra las manzanas, las pone en la bolsa, las lleva a la casa, pone las manzanas en la heladera y tira la bolsa. Entonces, bueno, queremos un poco, bueno, cortar eso y insisto, le pedimos a los vecinos que nos apoyen y nos acompañen en esto. Bueno, ¿cuál otras novedades se puede compartir con la gente acerca del mercado comunitario? Bueno, seguimos trabajando mucho con nuestros vecinos, nuestros compañeros, con diferentes grupos, se siguen sumando grupos, cada vez tenemos más. Tenemos bueno siempre una gran variedad de productos, sumamos una góndola que es exclusiva para celíacos, en donde incorporamos bueno fideos, galletas y otros productos más. Así que bueno, los invitamos como siempre. En el mercado seguimos los mismos horarios de siempre, de martes a viernes, de 10 a 18:30 y los sábados de 9 a 16. Este miércoles, bueno, no abrimos mañana por el Día del Trabajador, pero después estamos siempre. Muy bien, Mariana, gracias por informarnos y hacernos parte, ¿no?, de estas novedades del mercado comunitario. Gracias a ustedes por venir. A tener en cuenta entonces ahora cada vez que vamos a comprar al mercado comunitario, no se van a exhibir allí las bolsas de arranque y vamos a tener que acostumbrarnos a llevar la bolsita de compras que usamos cotidianamente. Pasamos a otra información, en este caso una información cultural, tiene que ver con que este lunes 29 se inauguró en el Salón Cultural de Usos Múltiples la interesante muestra fotográfica Tango Interior, la vida imaginaria, del fotógrafo, músico y realizador audiovisual Sebastián Lanzi Sarrot. La exposición, que podrá visitarse hasta el día viernes 3 de mayo, intenta capturar a través de más de 50 piezas las formas tangueras de habitar cada espacio. El ojo de Lanzi Sarrot trasciende la superficie y se desliza hacia el interior del encuentro de la pareja y su vínculo con el tango. Es un trabajo que empecé a hacer hace como 4 años. Y empecé a ir a milongas y bueno, me encontré con... No soy tanguero de base, soy músico y bueno, soy técnico de computación. Y me acerqué a la milonga y me fascinó lo que pasa. Tengo una sensación que se armó como un sol, me generó una emoción y empecé como a orbitar. Fui desde un lugar como de apoyar un poco a mi pareja, que es muy tanguera, y me decía, yo estoy en la fotografía, y ella me decía, bueno, acércate a la milonga, ¿por qué no sacas unas fotos? Y bueno, y fui medio sin saber con qué me iba a encontrar, y vi un tesoro ahí, lo que le pasa a la gente. Empecé a ver que mucha gente baila con los ojos cerrados, como dando un paso hacia un lugar, a encontrarse con el tango. Veía que la gente se encontraba con la pareja con quien estaba bailando, pero también había como un encuentro con el tango, con la música, con el baile. Mucha gente bailando con los ojos cerrados, me llamó mucho la atención y empecé a ver que eso se repetía, ya sea, había parejas que se reencontraban, que se veía que se reencontraban, después lo fui viendo a medida que fui recorriendo, diferentes milongas, porque la verdad es que me tocó estar en espacios de capacitación, en milongas, en exhibiciones, viví muchos momentos de encuentros tangueros y en todos los casos había algo que se repetía, que era el momento de una mujer o un hombre de encontrarse con el ser tango, y me llamó mucho la atención. Entonces lo que
Lo que quise mostrar es un poco eso, es como el tango interior de la gente, el tango que vive adentro de las personas, y esa vida imaginaria que me parece, lo charlaba con mi pareja y ella me decía que para ella es un momento muy presente el hecho de estar bailando. Pero yo veía a la vez que empecé a jugar como con eso. ¿Cuál es la vida imaginaria? ¿La que tenías antes de venir a la milonga o la de la milonga? Un juego mental. Una de las dos es la vida imaginaria. Me parece que es el tango, la vida imaginaria. Bien, Sebastián, cuando hablas de recorrer milongas o sumergirte quizás en el mundo del tango, ¿te referís a lugares en Buenos Aires? No, hace 2 años y medio que vivo acá. Y o sea, son lugares aquí de Bariloche. Son lugares de... mira, recorrí Chile, Puerto Montt específicamente, y acá estuve en Bolsón, en Angostura, mucho en Bariloche, más que nada todo es en Bariloche. Acá hay organizo con mi compañera y con una asociación de tangueros en acción que se llama Azotea. Organizamos un espacio los primeros jueves de mes en Escum, que es... son 1h30 de clases gratuitas para principiantes y después hay práctica. Eso pasa una vez por mes desde hace 1 año y medio. Acá estuve muy presente desde la organización y viendo lo que pasaba. Y bueno, después milongas, empecé a recorrer las milongas de acá en Bariloche. Se baila mucho tango en Bariloche. Prácticamente hay actividades todos los días, o clases o milongas. Hay días que hay milongas en 2 lugares. La verdad que se baila mucho tango. Y bueno, lo que tratamos de hacer, tanto con esto como con el espacio de una vez por mes acá, que es una actividad gratuita, es acercar gente. A mí me da la sensación de que el tango por ahí no se presenta como algo muy accesible para quien no sabe bailar. Puede parecer desde afuera, me pasó a mí. Puede parecer que si no sabes bailar tenés la entrada como medio, no prohibida, pero es difícil. Y me parece que no, que hay como espacio para aprender, hay un espacio para aprender. La gente avanzada brinda espacio como para que se pueda bailar al lado de ellos y que no te sientas vos incómodo porque no sabes bailar. A mí eso hablando con la gente, yo decía, no, bueno, a mí me da un poco de temor salir a bailar porque yo no he hecho cursos, no aprendí a bailar. No, vamos, bailemos, me decían algunas personas y dije, bueno, ok. Les recordamos entonces que esta muestra está allí en el Escum hasta el día 3 de mayo. Pasamos a otra información. El Fondo para Viviendas Docentes ya es ley. La ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, celebró la aprobación por unanimidad en la legislatura del Programa Provincial de Infraestructura para la Vivienda del Personal Docente rionegrino, que contempla la constitución de un fondo especial con el aporte mensual del 0,5% de la masa salarial del sector por parte del gobierno y la participación del gremio UNTER. Es un motivo de festejo, de alegría, estamos sumamente complacidos de este logro. Es una política pública tendiente a asegurar un beneficio importantísimo para quienes cotidianamente destinan su esfuerzo a la educación de los niños y niñas de nuestra provincia. Así lo resaltó la funcionaria. Creo que es una jornada histórica, la aprobación ha sido por unanimidad de esta legislatura. La sanción de esta ley implica la posibilidad cierta y concreta de que ahora mismo el fondo empiece a constituirse y empiece a aportarse los fondos, que son el 0,5% de la masa salarial docente, para que esos fondos se dirijan a la construcción de viviendas para la totalidad de los docentes rionegrinos. Esto me parece que es una política pública tendiente a asegurar este beneficio que es importantísimo para quienes cotidianamente destinan su esfuerzo a la educación de los niños y niñas de nuestra provincia. Es una política pública que seguramente traerá un impulso también para el conjunto de toda la población
que requiere este beneficio, pero nosotros quisimos poner el acento en esta constitución de este fondo porque el gremio UNTER aporta con mucha solvencia y con un trabajo de décadas, aporta terrenos en prácticamente todas las ciudades de la provincia, terrenos que ya tienen incluso los servicios instalados, algunos de los cuales ya están loteados y adjudicados. Me parece que esto impulsa la posibilidad de construir de inmediato viviendas nuevas para quienes la necesitan y ejercen la docencia. También pueden refaccionar vivienda propia o ampliar, y por lo tanto es un motivo de festejo, es un motivo de alegría. Lo vieron en el recinto, estamos sumamente complacidos de este logro. Una iniciativa tan importante que es imitada hasta por otros gremios como ATE recientemente. Claro, o sea, creo yo que hay otros mecanismos por los cuales seguramente el Estado rionegrino seguirá invirtiendo, pero este mecanismo en particular tiene que ver con las características propias de un gremio que ha luchado durante décadas por esto, pero no ha luchado, digamos, solo en la palabra, sino que en la acción el gremio obtuvo los terrenos, y sobre esa base es que hacemos este acuerdo y damos lugar a esta ley. La última, ¿qué sensación se lleva luego de que esto sea aprobado durante su gestión? También una gran alegría de que sea parte de este trabajo conjunto que hemos venido haciendo durante prácticamente 5 años que llevo al frente del Ministerio, y en donde hemos siempre estado a favor de los trabajadores y bueno, en este caso con una acción de esta naturaleza que nos desafía seguramente a otros pasos que daremos durante el presente 2019. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felipe Lamuen, vamos a pasar a las farmacias de turno para este martes 30 de abril. Farmacia de Miguel en Mitre 130, Farmacia Patagónica en Diagonal Caprano 1050 y Farmacia Quilmes en Pasaje Gutiérrez y Pablo Mange, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 30 de abril. Farmacia de Miguel en Mitre 130, Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y la Farmacia Quilmes, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en Pasaje Gutiérrez y Pablo Mange. Así finalizamos el informativo de este martes 30 de abril. Los dejo a todos en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas con una nueva edición de Muley Sungu. Memoria Pulamien Capeo Cayal.